Capítulo 6. Maldiciones rituales. La gente que te encuentras relacionada con el ocultismo suele atacar a menudo a los cristianos. Esas personas tienen que realizar una serie de ritos para que los demonios lleven a cabo lo que ellos desean que se logre. Pero si estamos prevenidos en cuanto a estos ritos, podemos defendernos contra las maldiciones enviadas contra nosotros por otro medio. Satanás y sus servidores tratan muchas veces de poner maldiciones sobre nosotros cuando no tienen el derecho de hacer tal cosa. Podemos romper esas maldiciones de manera muy sencilla, pero primero debemos tener conciencia de su existencia. En este capítulo estudiaremos algunos ejemplos de este tipo de maldiciones. Maldiciones relacionadas con figuras ocultistas. Me dijo luego: entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré, pues, y miré. Y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables. Y todos los ídolos de la casa de Israel, que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Ezequiel 8, 9, 10. Estos versículos fueron escritos por Ezequiel al narrar su experiencia cuando Dios lo llevó a Jerusalén para mostrarle la profanación del templo de Dios construido por el rey Salomón. Entre otras cosas, Ezequiel vio figuras esotéricas en las paredes del templo. No captamos en realidad el significado de estos versículos hasta que comprendemos que el propósito de estos dibujos ocultistas era colocar a los espíritus inmundos en las figuras. Los espíritus inmundos fueron introducidos al templo de Dios y colocadas en las paredes del templo por medio de estas figuras. Porque pueden ser usadas para colocar maldiciones, las figuras esotéricas pueden jugar un papel importante en nuestra vida como cristianos. Por lo tanto, necesitarnos tener una comprensión elemental de ellas y estar prevenidos. Con demasiada frecuencia simplemente las consideramos simples dibujos en la pared y no les damos importancia. Nos gustaría considerar una clase particular de figuras ocultistas que son comunes en la jerga de los que están relacionados con el ocultismo. Son llamados vigilantes. Estos vigilantes son los reptiles mencionados por Ezequiel. Son los llamados espíritus familiares, espíritus malignos colocados en sitios especiales para mantener vigilado todo el tiempo el espacio inmediato. Estas figuras pueden ser colocadas en objetos, animales o dibujos. Los animales son rara vez usados porque se mueven mucho. Pero en último caso, la persona coloca la figura de un vigilante en un punto estratégico y regresa después para comunicarse con el espíritu asignado a la figura para saber qué ocurrió en el lugar durante su ausencia. Las figuras pueden tomar diversas formas, pero siempre tienen varios ojos o por lo menos uno. Los vigilantes se encuentran a menudo en los dibujos pintados en asociación con la actividad de las pandillas. Estos vigilantes les permiten saber a los miembros de una pandilla cuando se encuentran en su vecindario los miembros de otra pandilla rival. Tenemos que estar alertas en cuanto a estos dibujos en las paredes, porque nos permitirán saber que estamos en un lugar de actividad ocultista. La figura de la primera ilustración fue fotografiada en el estado de Iowa en la primavera de 1990, y fue pintada en la puerta de un garaje. Lo que hace que este vigilante sea tan interesante e importante es la casa que está vigilando. La puerta de este garaje está en una callejuela allí tras de un complejo de tiendas comerciales. La segunda fotografía se tomó directamente de frente al vigilante. Como puede verse, aparece un símbolo dibujado en una puerta al lado del edificio. La misma pintura de aerosol se utilizó para dibujar al vigilante y al símbolo en la puerta. El símbolo de la puerta se interpreta, por lo general, como el símbolo de la anarquía. Sin embargo, cuando la A sale fuera del círculo, es el símbolo usado para marcar el sitio de uno o más sacrificios de sangre. La puerta de la fotografía era la puerta trasera de un establecimiento comercial en Iowa, utilizado como centro de actividad de los dedicados, en ese lugar, al satanismo. En la habitación que quedaba tras la puerta se realizan sacrificios de sangre, y el vigilante era colocado en el sitio para que informara a sus socios humanos en cuanto a quienes entraban y salían por la puerta. Me pregunto qué sería lo que informó el vigilante después de vernos tomar las fotografías de la puerta.
Las siguientes fotografías, números 3 y 4, son todavía más interesantes. Las tomamos en Guadalajara, México, en enero de 1995. Guadalajara está situada en la parte central de México, a gran distancia de Iowa. Permítanos contarle la historia que hay tras estas fotografías. Este símbolo. Una vez más. Note el parecido con el símbolo del sacrificio de sangre de Iowa. Esta hermana no sabía inglés, y por eso no le prestó ninguna atención a las palabras ni a la figura. Al final de las palabras que están en la fotografía 3 aparece la figura que se muestra en la ilustración 5. Es la figura de un demonio con una hoz en la mano. Es evidente que se trata de la parca, el demonio de la muerte. Esta es la interpretación de la escritura y de las figuras sobre el muro. El vigilante fue colocado allí para que siguiera con atención todo lo que la hermana hacía. El sacrificio de sangre fue realizado para colocar una maldición sobre ella y su casa, y el demonio de destrucción y muerte fue puesto allí para ejecutar la maldición sobre su vida. Creemos que la fecha que aparece allí es la fecha en que se realizó el sacrificio y se colocó la maldición. Al hacer memoria, la hermana se dio cuenta de que sus problemas habían comenzado en ese tiempo. Era evidente que tenía muy enojado a alguien que estaba al servicio de Satanás. Las palabras se escribieron en inglés para que ella no pudiera entenderlas. Recorrimos el vecindario y aunque encontramos más paredes con dibujos, no pudimos ver ni una sola figura que tuviera origen ocultista. Es obvio que las figuras habían sido colocadas con mucho cuidado en ese muro con un propósito específico: mantener vigilada a esta hermana y colocar una maldición de destrucción contra ella y su familia. ¿Cómo enfrentarse a algo como esto? Muy sencillo. Le dijimos a la hermana que tomara aceite para ungir y que lo untara sobre las figuras, ungiéndolas en el nombre de Jesucristo. Al hacerlo, debía hablar en voz alta, ejerciendo autoridad sobre todos los demonios colocados sobre las figuras, y ordenándoles que huyeran de inmediato en el nombre de Jesucristo. Luego debía tomar una lata de pintura de aerosol y cubrir totalmente las figuras. Le sugerimos que consiguiera un color de pintura lo más parecida posible al color del muro. La mejor solución habría sido limpiar con un chorro de arena a presión el muro. El problema quedaba resuelto, entonces, al romper la maldición, la destrucción de las figuras y la orden dada a los demonios. Las figuras tenían que ser destruidas, ya que mientras estuvieran los demonios tenían el derecho legal de permanecer allí. Primera de Pedro 5:8 nos aconseja velar todo el tiempo porque nuestro adversario, Satanás, está determinado a causarnos daño. El Señor honró la oración de esta hermana y le reveló la causa de sus problemas. No tengo la menor duda de que esta fue una de las razones por las que Dios nos envió a Guadalajara. No nos fiemos de nada, estemos siempre alerta a todo lo que nos rodea. Hace poco estuvimos enseñando un seminario en Vermont. 10 días después de la fiesta de Halloween o Noche de las Brujas, y después de presentar una serie de diapositivas con símbolos ocultistas, entre los cuales se encontraban los mostrados en este libro, tuvimos un periodo de preguntas y respuestas. Una de las señoras presentes en la conferencia intervino para decirnos que toda su familia se había visto sumida de repente en un caos y en desastres en los últimos días. Había surgido un terrible enfrentamiento entre todos los miembros de la familia, todos se enfermaron al mismo tiempo, y varios de ellos se vieron relacionados con una serie de extraños accidentes. Gracias a nuestra enseñanza, el Señor le mostró el origen de todo lo que estaba sucediendo. La señora dijo que al salir a su trabajo la mañana después de Halloween, notó que en algún momento alguien pintó en la noche un enorme símbolo sobre la puerta de entrada a la casa. Era una letra A con un círculo, el símbolo del sacrificio de sangre. Ahora comprendía que alguien había colocado una poderosa maldición de destrucción sobre su casa y su familia. Se marchó a casa esa noche, después de terminada la reunión, y destruyó el símbolo que había en su puerta. Al mismo tiempo, oró y ordenó, en el nombre de Jesucristo, que fueran quebrantadas todas las maldiciones puestas contra ella y su familia.
Luego ordenó que huyeran de inmediato todos los demonios que tenían que ver con esas maldiciones. Lo siguiente que hizo fue ungir y purificar la casa, y también ungió a cada miembro de la familia, quebrantando las maldiciones que había sobre cada uno de ellos. Al día siguiente nos informó que, después de hacer todo esto, instantáneamente volvió a reinar la paz en su hogar. Hay una tienda en una ciudad cercana a donde vivimos, a la que llevamos a revelar nuestros rollos de fotografía y cuyo dueño llegamos a conocer. Una vez llevamos un rollo de fotografías a color para que las convirtiera en blanco y negro, a fin de usarlas en este libro. Cuando fuimos a buscar las fotografías, el dueño se interesó por el símbolo con A. ¿Qué significa?, nos preguntó. Daniel le preguntó por qué quería saberlo, y su respuesta fue: porque mi suegro pastorea la iglesia bautista grande que hay aquí en la ciudad. Hace cerca de un mes alguien pintó con aerosol ese símbolo a un lado de la iglesia. Todavía no lo hemos quitado, pero me he estado preguntando qué significa. Daniel le explicó entonces el significado. Le dijo que el símbolo quería decir que alguien había efectuado un sacrificio de sangre de algún tipo en los terrenos de la iglesia, y que la razón más probable para tal rito era colocar una maldición sobre la iglesia. Le dijo también que el símbolo debía ser destruido, la maldición rota, los demonios expulsados y los terrenos de la iglesia purificados. Confiamos en que este joven y su suegro hayan seguido nuestro consejo, porque de no haberlo hecho la vida de muchas personas de esa iglesia se verá afectada. Hace poco, vimos este mismo símbolo en una de las paredes laterales de una iglesia de Londres, Inglaterra, donde estábamos dando una conferencia. En esta iglesia había muchos problemas y no habían podido crecer durante mucho tiempo. Estamos seguros de que la maldición asociada con este símbolo no era la única razón de las dificultades de la iglesia, pero sin duda alguna jugaba un papel importante. Las iglesias son, con mucha frecuencia, blanco de los ocultistas. Pero desafortunadamente, son muchos los pastores que suponen que no tienen que ocuparse de esto de las maldiciones, razonando que Dios se ocupará de ellas. Falso. Hay un movimiento del Espíritu Santo en el lugar donde vivimos que ha hecho que las iglesias se reúnan una vez al mes para la adoración y la alabanza, y que los pastores se junten una vez a la semana para orar. El propósito de esto es derribar barreras, estimular la unidad y que, con el tiempo, se produzca un avivamiento. Hace poco observamos que un grupo de brujos, que visitan a diferentes iglesias del lugar, se han estado reuniendo en grupos de 2 o 3 para dar vueltas alrededor de los templos y de las casas de los pastores que están al frente del intento de lograr la unidad del pueblo cristiano. El propósito de estos brujos al dar estas vueltas es colocar maldiciones sobre las iglesias, los pastores y sus familias, son el propósito de detener la obra que están realizando para el Señor. En vista de esto, llamamos de manera confidencial a los pastores y los pusimos en conocimiento de lo que estaba sucediendo. No nos gusta el chismorreo, y por eso no les dimos los nombres de las personas que lo estaban haciendo, pero por haber sido testigos oculares sentimos que debíamos darle a conocer la información a los pastores. El pastor de una de las iglesias no le dio importancia a la información y nos dijo que nos estábamos inquietando por algo que no valía la pena. Yo creo que Dios se ocupa de todo ese asunto de las maldiciones y por eso no tenemos que preocuparnos por ellas, nos dijo. Otro pastor, sin embargo, reaccionó de manera muy diferente. Gracias por llamar, exclamó. Ustedes no se imaginan lo mucho que mi espíritu da testimonio de lo que están diciendo. Nuestra iglesia ha estado bajo un ataque terrible estos últimos 2 meses. Varios de los miembros jóvenes de la congregación han tenido ataques fulminantes y enfermedades graves de las que, por lo general, no sufren las personas jóvenes. Yo sabía que estábamos bajo un ataque, pero ignoraba exactamente cómo orar contra esto ya que desconocía su origen. El Señor ha escuchado mis oraciones al hacer que ustedes me llamen para darme esta información. Este pastor recorrió todo el terreno donde se encontraban el templo y su casa, rompiendo todas las maldiciones y purificando los inmuebles.
Pero además los rentó a su congregación y les sugirió que oraran individualmente y que ordenaran que todas las maldiciones que les habían sido colocadas, fueran rotas en el nombre de Jesucristo. No tenemos ninguna duda de que en los próximos meses veremos una completa transformación en cuanto al progreso de ambas iglesias. Maldiciones enviadas directamente por medio de la hechicería. Algunas de las maldiciones más fáciles de quebrantar, pero al mismo tiempo de las más difíciles de identificar, son las enviadas directamente por medio de la hechicería. Por lo general, la gente va a un brujo o sacerdote de alguna religión como la santería, el vudú, o recurre a poderes mágicos para embrujar a alguien que conocen. Estos hechizos son en realidad maldiciones. Son espíritus malignos invocados por medio de un rito secreto y enviados a personas específicas con un propósito preciso. Normalmente, solo el Espíritu Santo puede hacernos conscientes de la presencia de estas maldiciones en nuestra vida. Podemos, por supuesto, tener indicaciones de amenazas, enojo y odio por las expresiones de las personas, pero no podemos estar seguros de esas cosas. Estas maldiciones pueden ser rotas con mucha facilidad, y a los demonios que tienen que ver con ellas se les puede ordenar que huyan en el nombre de Jesucristo. Una enseñanza no bíblica en ciertos círculos cristianos consiste en devolver las maldiciones a los que las han enviado. Esta idea, que está muy difundida, enseña que si uno es consciente de que alguien que practica la hechicería le ha enviado una maldición, lo que tiene que hacer es duplicarla y devolverla al hechicero. Todo en el nombre de Jesucristo, por supuesto. Pero esto es malo, absolutamente malo. Veamos lo que enseña Jesús, según lo registra Lucas. Pero a vosotros los que oís, os digo: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a las que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Lucas 6, 27, 28. Jesús niega de plano la enseñanza de devolver las maldiciones. Pero deténgase y piense por un minuto en este asunto. ¿Quiénes están relacionados con las maldiciones? Los espíritus malignos. De modo que si usted le regresa una maldición a la persona que se la envió, le está enviando espíritus malignos a alguien, y eso es hechicería. Y si duplica la maldición y la devuelve, estará enviando el doble de demonios que fueron enviados primero contra usted. Querido hermano, querida hermana, los cristianos no están para enviarle malos espíritus a nadie. Maldiciones mediante el uso de artículos personales. Es común que un hechicero menos poderoso que una persona que practica una religión ocultista necesite un objeto personal de alguien antes de poder enviarle una maldición. Estos hechiceros se valen de estos objetos en sus ritos para enviar las maldiciones. Los objetos más comunes son las fotografías, los mechones de cabello o los restos de uñas, así como prendas personales de vestir. Estos son usados como representaciones. Los espíritus demoníacos relacionados con este tipo de ritos requieren estos objetos para identificar a la persona a la que han sido enviados a perturbar. Si usted se percata de que alguien ha tomado algún objeto tuyo con la intención de utilizarlo en un rito para maldecirlo, lo mejor que puede hacer es recobrar el objeto. Esto es, por lo general, imposible, pero no se desanime, ya que nuestro Dios es poderoso y ha hecho provisión para nuestra liberación, a pesar de esta dificultad. Lo que recomendamos es que la persona que ha sido maldecida ore y pida al Señor que destruya el objeto personal robado, y que lo vuelva ineficaz para los propósitos demoníacos. Y después, en el nombre de Jesucristo ordene que todas las maldiciones sean quebrantadas y que los demonios asociados con ellas huyan para siempre. Maldiciones por medio de los animales favoritos. Los cristianos muy enfrascados en la contienda espiritual experimentan, por lo general, un problema: el de las maldiciones enviadas a sus animales favoritos para matarlos. Muchas veces hemos notado que los bigotes de nuestro gato han sido cortados. Lo mismo ha sucedido con nuestro perro, pero con menos frecuencia. Cuando esto ocurre, enseguida nos damos cuenta de que alguien ha enviado una maldición contra uno de nuestros animales.
Los animales son fáciles de desechizar porque ellos no tienen pecado y los espíritus malignos no tienen el derecho legal de estar en ellos ni de afligirlos. Lo que hay que hacer simplemente es ungir al animal con aceite y orar, y ordenar que cualquier maldición sea quebrantada y que los demonios huyan en el nombre de Jesucristo. Y no olvide orar por la total restauración física y emocional de su animal después que haya roto las maldiciones y puesto en fuga a los demonios. Los animales, por lo general, no saben cómo decirnos cuánto sufren. Los espíritus malignos atormentan a los animales física y emocionalmente de la misma manera que lo hacen con los humanos. Son muchos los granjeros que han quedado en la bancarrota económica porque se les ha muerto el ganado a causa de enfermedades, o porque los animales no han tenido crías como resultado de maldiciones colocadas contra ellos. Pero nuestro Señor se encuentra íntimamente relacionado con su creación y está más que dispuesto a sanar a nuestros animales tales si se lo pedimos. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Mateo 10:29. Maldiciones por medio de regalos que han sido maldecidos. El rey Salomón enunció un principio muy interesante en el libro de Proverbios. El que no da el regalo prometido, es como una nube que pasa sobre el desierto sin dejar caer lluvia. Proverbios 25:14. Una de las maneras más comunes de que se vale un ocultista para lograr que los demonios se introduzcan en la casa de un cristiano, es obsequiándole cualquier regalo al que han asignado un espíritu maligno. A veces colocan la maldición en el dinero y después se lo ofrecen a alguien, y si la víctima lo acepta, es activada en su vida una maldición de pobreza o de destrucción. Las maldiciones a través del dinero se utilizan con frecuencia para colocar una maldición de control sobre la confiada víctima, a la que siguen dando más y más dinero. Cada vez que la persona le regala dinero, más espíritus malignos son colocados en su vida para mantenerlo bajo el control del donador. Lo mejor sería, por supuesto, no aceptar los regalos desde el primer momento. Sin embargo, no siempre tenemos esta clase de discernimiento en el momento que nos es dado el regalo. Esto muestra la importancia de andar en humildad delante de nuestro Señor. La mejor arma que tenemos contra esta clase de maldiciones es la humildad. Aceptamos el hecho de que no somos perfectos y de que podemos ser engañados. Por lo tanto, tenemos que continuar confiando del todo en que el Señor nos revelará cualquier engaño que se intente contra nosotros, ya que si somos altivos es posible que no lo haga. Nada humilla tanto nuestro orgullo como el saber que se nos ha engañado. Hay que estar, entonces, siempre alertos y probarlo todo teniendo como referencia la palabra de Dios. Si una persona está colocando maldiciones en usted a través del obsequio permanente de regalos, especialmente de dinero, el Señor sacará a la luz, con toda seguridad, los motivos malévolos de la persona, a través de sus palabras, actitudes o acciones. Si usted está alerta, se dará cuenta de que la vida de esa persona no está en consonancia por completo con la palabra de Dios. No obstante, por el deseo que tiene la víctima de recibir los regalos, evitará cualquier palabra, actitud o acción indebida, o no hará en absoluto caso de ellos. Una vez que el Señor nos muestra el problema, por lo general optamos por deshacernos del regalo. Si no es un objeto hecho específicamente para emplearse en el servicio a Satanás, puede ser ungido y purificado, y la maldición del regalo quebrantada en el nombre de Jesucristo. Sin embargo, tenemos la firme convicción de que la única solución frente a los regalos reiterados es negarse a recibirlos.